La presidenta Barcos cuestionada en bloque por los grupos de la oposición tras la ausencia de ayer en este acto del Día de la Hispanidad, al que acudieron todos los presidentes autonómicos, salvo los de Navarra, País Vasco y Cataluña. Críticas ante la justificación ofrecida por la presidenta navarra, que no acudió por motivos políticos y que lo aclaraba así desde Bruselas. No, la razón no es un tema de agenda y además no ha sido la razón esgrimida por el Gobierno ni por mi oficina, todo lo contrario. La razón es netamente política, es una decisión que tiene que ver con un acto que trasciende lo institucional. Es un paso más en la línea de lo que está haciendo este Gobierno con su presidenta a la cabeza. Cada vez menos contemplaciones y cada vez de una forma más clara, bueno, pues a defender su proyecto político que se llama nacionalismo y está basado en la independencia. Ha vuelto a faltar a su palabra, porque bueno, pues ejerce como presidenta nacionalista, ejerce como presidenta abertzale y no como presidenta de todos los navarros y todas las navarras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No es el único aspecto de hoy que abre brecha entre la oposición en bloque y el Gobierno de Barcos, también el convenio económico y la postura con la que el Ejecutivo Foral quiere defenderlo en Madrid. Gobierno y oposición son incapaces de llegar a un texto de consenso frente a las buenas intenciones mostradas la semana pasada. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Bueno, pues enseguida entramos en el contenido más político de esta ausencia notable de representación institucional en el acto de ayer en Madrid. En el seno del cuatripartito, en el seno de los partidos firmantes del acuerdo programático, hay polémica también en torno a la revocación del nombramiento de un exetarra dentro del Departamento de Educación. Hasta el punto de que EH Bildu dice esto. Esto supone abrir una caza de brujas improcedente en la Administración Foral de Navarra. No puede hacerse consideraciones políticas como las que se han hecho, porque eso lo consideramos muy grave. Quien le nombró desconocía tanto su pasada militancia en ETA como el hecho de que hubiera estado en la cárcel. Dos datos, pues yo creo que importantes a la hora de hacer un nombramiento de alguien para cualquier cargo. Bueno, pues el jueves está convocada la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Programático para abordar esta cuestión precisamente. Y llegan también noticias desde Alemania. El consorcio anuncia que va a recortar en 1.000 millones de euros sus inversiones previstas en el mundo, aunque no hay constancia en principio de cómo o si se va a repercutir esta medida en la fábrica navarra. De momento hay previsión de constituir antes de final de mes una comisión entre sindicatos, dirección de la multinacional, ministerios de Empleo e Industria y gobiernos de Navarra y Cataluña para abordar la crisis del gigante automovilístico. Y sorpresa entre una veintena de trabajadores de las 4 cafeterías y panaderías de la empresa Horno Viejo en Tudela, aunque se les adeudaban varias nóminas, no esperaban encontrarse hoy al ir a trabajar luz cortada sin el menor aviso por parte del empresario. Aunque no tienen comunicación oficial, tienen el cierre definitivo. Y hay también una noticia de última hora. El juez ve indicios claros de que el crimen de un joven de Legasa en el año 2008 fue cometido por el padre. Este martes comienza en Navarra la campaña de vacunación contra la gripe estacional, que como cada año se realiza durante el otoño y que va a llegar a alrededor de 120.000 personas. El consejero de Salud ha sido el más madrugador, uno de los primeros en ponerse la vacuna. Luego los detalles. Y Osasuna, que ha vuelto a los entrenamientos esta mañana en Tajonar, con la vista puesta en el partido del sábado ante el Albacete, un encuentro con el que Nino quiere ampliar su leyenda en segunda después de superar en Vitoria el récord de participaciones. A sus 35 años nadie ha jugado más que él en la categoría de plata. Cuesta mucho, el que la quiera batir o que ha pensado cuesta mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha humildad, estar en mi 18 temporada como profesional. Críticas de la oposición a la ausencia de la presidenta Barcos en el desfile de la Fiesta Nacional en Madrid. La presidenta aclara que no acudió por motivos políticos y no por problemas de agenda. La presidenta navarra se sumaba así a las tradicionales ausencias de los presidentes catalán y vasco.
Foto de dirigentes autonómicos en el desfile de la fiesta nacional con ausencia de la presidenta navarra. Tampoco asistieron Artur Mas ni el lehendakari Urkullu. Barcos aclara que no estuvo en Madrid, no por un problema de agenda, sino por motivos políticos. La razón es netamente política del Día de la Hispanidad, que trasciende con mucho lo institucional. Es un acto con hondo contenido político y en el que este gobierno y en una representación en la que se debe a sus mayorías, pues ha decidido no estar, nada que ver con la agenda, por supuesto. Decisión de la presidenta avalada por su partido. Pero Abay ve con buenos ojos la inasistencia de una presidenta de gobierno a un desfile militar en la medida en que nosotros somos un partido o una organización absolutamente comprometida con la no violencia y con la paz. Y criticada por la oposición. El líder de UPN, Javier Esparza, sí acudía al acto en Madrid y censura la ausencia de Barcos en un acto en el que, recuerda, Navarra siempre ha estado. Debiera haber estado la presidenta del gobierno allí representando al conjunto de los navarros y bueno, pues es un paso más en la línea de lo que está haciendo este gobierno con su presidenta a la cabeza. Cada vez menos contemplaciones y cada vez de una forma más clara, bueno, pues a defender su proyecto político que se llama nacionalismo y está basado en la independencia. También lo critican PSN y PP, que aseguran que con estos gestos Barcos no gobierna para toda Navarra. Ha vuelto a faltar a su palabra, porque bueno, pues ejerce como presidenta nacionalista, ejerce como presidenta abertzale y no como presidenta de todos los navarros y todas las navarras. Y ella ha decidido alinearse con los nacionalistas, con los presidentes nacionalistas, ha decidido alinearse con Artur Mas como nacionalista y como independentista y no con el resto de presidentes de las comunidades autónomas. Que ella debe gobernar para todos los navarros, no solo para los suyos. Casi todos los navarros sienten la fiesta nacional como propia y les hubiese gustado ver ahí a su presidenta del gobierno. El puesto le viene grande y que no está preparada para gobernar. La ausencia de Navarra se sumaba a las ya tradicionales de País Vasco y Cataluña. Bueno, pues estas son imágenes de ayer. Barcos acudía, como estaba previsto, en el Parlamento al acto de apertura de la Asamblea del Comité de las Regiones de la Unión Europea, donde destacaron el papel que juegan las regiones en la Constitución Europea. Más tarde se acudía a una cena en la Embajada de Chile, donde era recibida por el embajador. Lo hacía en compañía del vicepresidente económico Manuel Ayerdi, que esta mañana, por cierto, visitaba la empresa Adit en la capital belga. Hoy los grupos no han logrado consensuar en un texto conjunto su defensa del convenio económico. UPN y PSN, además del Partido Popular, han criticado duramente que los grupos del cuatripartito consensuaran una declaración conjunta al mismo tiempo que la presidenta Barcos se reunía con ellos pidiéndoles unidad. Todos los grupos del Parlamento defienden el convenio económico, pero no han logrado consensuar un mismo texto. Se han aprobado dos declaraciones institucionales, ninguna por unanimidad. Por un lado, la presentada por el cuatripartito, por otro, la suscrita por UPN. Los regionalistas, el Partido Socialista y el Partido Popular critican que Geroabay, EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra acordaran un texto por su cuenta, mientras la presidenta Barcos les pedía unidad. Nos tendió una mano para trabajar de forma conjunta en este ámbito y al mismo tiempo se registró una declaración institucional, pues a nuestro juicio, desde luego sin ningún tipo de información y a traición. Faltando a su palabra, haciendo utilización política del convenio y no buscando la unanimidad de los grupos. Por lo tanto, ella misma se ha desdicho de los compromisos que pretendía adquirir. Ella hizo ese paripé de juntarnos a todos únicamente para salir en los medios de comunicación, darse protagonismo, estar bien rodeada de cámaras y salir en las portadas de los periódicos, sin importarle absolutamente nada su palabra dada. Para Podemos se trata de un error de comunicación. Geroabay dice que por un lado está el Gobierno y por otro los grupos del Parlamento. La presidenta Barcos buscaba, y yo creo que sigue buscando y sigue deseando, un acuerdo de mínimos entre todo el arco parlamentario de Navarra, lo cual es loable y necesario y deseable. Pero, por otro lado, los cuatro partidos somos autónomos de la acción del Gobierno. A nosotros nos hicieron la propuesta y consideramos que la misma iba a ser trasladada también a otros grupos, puesto que esa era la voluntad de USUE cuando nos reunió también a los distintos portavoces. En este sentido, yo creo que se habrá tratado más de un error que de otra cosa.
El cuatripartito no ha apoyado la declaración institucional de UPN por considerarla insuficiente. Asegura que a la defensa del autogobierno hay que añadir la derogación de la reforma del artículo 135 y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Nosotros creemos que si realmente queremos defender el autogobierno y las competencias financieras e ir hacia una soberanía fiscal, desde luego nosotros esto lo venimos entroncando con ese derecho a decidir. La defensa del autogobierno y también la denuncia de las políticas fiscales y económicas que nos llevan a la grave dificultad que tiene Navarra y que tienen el resto de gobiernos. Y el jueves está prevista una reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Programático después del enfado que ha supuesto en las filas de EH Bildu la revocación del nombramiento de quien ven, de Imanol Aranburu, dentro del Departamento de Educación. Condenado y encarcelado tras pertenecer a ETA, el Gobierno revocó ese nombramiento una vez publicado en el Boletín Oficial de Navarra su nombramiento y tras una denuncia pública también de UPN. Desde Gerobai sostienen que Aranburu se tomó bien su revocación, mientras que en EH Bildu hablan, lo van a escuchar, de caza de brujas. Hay informes que avalan la capacidad, la suficiente capacidad de esta persona para desempeñar ese puesto de trabajo, y por encima de eso no puede hacerse consideraciones políticas como las que se han hecho, porque eso lo consideramos muy grave. Esto supone abrir una caza de brujas improcedente en la Administración Foral de Navarra. Quien le nombró desconocía tanto su pasada militancia en ETA como el hecho de que hubiera estado en la cárcel. Dos datos, pues yo creo que importantes a la hora de hacer un nombramiento de alguien para cualquier cargo. El señor Aranburu aceptó con normalidad la revocación de su nombramiento. Es más, él mismo, al parecer, entendía y así lo debió expresar, bueno, pues la preocupación por no haber sido absolutamente claro respecto de su pasado. Y se ha aprobado una declaración de rechazo en el Parlamento al derribo de la figura del toro de Osborne en Tudela la semana pasada, reivindicado por el grupo juvenil Ernai, próximo a Sortu, partido integrado en la coalición EH Bildu. El texto pide además la detención de sus autores y el esclarecimiento de los hechos. A la condena se han sumado UPN, Partido Socialista, el Partido Popular e Izquierda Esquerra, mientras que el resto de fuerzas parlamentarias se han abstenido. Y la expresidenta Barcina podría fichar por Movistar Plus, según ha publicado el portal hispanidad.com. Navarra Televisión se ha puesto en contacto con la propia expresidenta, que ni confirma ni desmiente este asunto. Movistar Plus es la empresa de videoproducto de la fusión entre Movistar y Sogecable. El miércoles se renueva su consejo de administración. Barcina ha vuelto a su puesto en la Universidad Pública de Navarra tras anunciar en agosto su dimisión del cargo de presidenta de UPN. En el ámbito económico también subrayamos la declaración de apoyo en el Parlamento a los directivos y trabajadores de la planta de Volkswagen en Navarra por parte de la Cámara Foral, como decimos. El texto presentado por UPN ha concitado el apoyo del PSN y del Partido Popular. El resto de grupos se han abstenido en esta declaración, se muestran a favor de apoyar a los empleados de la fábrica, pero echan en falta una crítica al trucaje de los motores por parte de la firma alemana. Desde el Comité de Empresa de Volkswagen Navarra han pedido explicaciones a la dirección ante las dudas surgidas en torno a las inversiones previstas en Navarra de 900 millones de euros. Entre tanto, mientras llegaba esa noticia sobre el recorte de 1.000 millones por parte del grupo en todo el mundo, en Madrid se daba un paso más para constituir una comisión que siga la evolución de los acontecimientos en la crisis. Javier Bazaga, adelante, buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Efectivamente, en el día en el que la marca Volkswagen anunciaba ese recorte en 1.000 millones de euros de sus inversiones para los próximos años, se producía aquí, en el Ministerio de Industria, esa reunión que sentaba a la mesa al propio ministro, José Manuel Soria, con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y los representantes sindicales. En el encuentro se ha acordado la creación de una comisión de seguimiento que quieren se reúna antes del 31 de octubre y con la que pretenden devolver la confianza a los usuarios y también garantizar el apoyo al sector del automóvil. El grupo de coordinación y seguimiento estará formado por miembros de la propia compañía, los ministerios de Industria y Empleo y los sindicatos, que también han pedido la incorporación de representantes de los gobiernos de Cataluña y Navarra. La intención es clara. A corto plazo
y con urgencia. La empresa debe de desplegar una campaña informativa muy clara para restituir la confianza en la opinión pública, a partir de una voluntad clara de la empresa de exigir responsabilidades a todos los niveles en relación con lo que ha pasado. Se tiene que comprometer, y esa es la petición que hemos acordado con los ministerios de Empleo e Industria, que se mantienen todas las inversiones, las que ya estaban comprometidas, pero también las que tiene que haber de cara a mantener un futuro de estas plantas, que son las plantas más competitivas del sector del automóvil a nivel europeo, que se mantiene el empleo. Los sindicatos pretenden que esta comisión se constituya y se reúna antes del próximo 31 de octubre. Y es que la situación hasta ahora ha sido de incertidumbre. Cándido Méndez ponía el acento en los principales perjudicados. Que los trabajadores son víctimas. Y también se debe de decir, y se puede decir, que las factorías españolas son víctimas, en tanto en cuanto aquí no se fabrican motores. Volkswagen Turismos ha anunciado un nuevo plan de eficiencia que contempla reducir en 1.000 millones de euros sus inversiones anuales. El juez aprecia indicios en su instrucción, indicios racionales, claros, de que el joven de Gaztelu, José Ignacio Indart, falleció a consecuencia de los golpes propinados por su padre, José Antonio Indart. Según el auto, arrojó el cuerpo de su hijo mientras estaba todavía con vida a una sima de 45 metros y de muy difícil acceso en Gaztelu. El juez acuerda continuar la tramitación de la causa por el procedimiento del Tribunal del Jurado por un supuesto delito de homicidio. Los restos de José Ignacio Indart fueron hallados el 23 de diciembre de 2014 por miembros del grupo de espeleología Satorrak y recuperados el 26 de diciembre. En Tudela, sorpresa mayúscula entre una veintena de trabajadores de las 4 cafeterías y panaderías de la empresa Horno Viejo en Tudela. Aunque se les adeudaban varias nóminas, no esperaban encontrarse hoy, al ir a trabajar, con la luz cortada, sin el menor aviso, dicen, por parte del empresario. Aunque no tienen comunicación oficial, temen su cierre definitivo. Así, cerradas al público, han amanecido las 4 cafeterías panaderías que la empresa Horno Viejo, con sede en Cintruénigo, tiene en Tudela, en las calles Díaz Bravo, Fernández Pórtoles, Pablo Sarasate y Herrerías. Caras de sorpresa entre los clientes habituales. Está cerrado, caballero. Está cerrado. Qué sinvergüenza, ya lo siento. Es que la empresa ha cerrado el obrador. Pero también de sus 24 empleados, que no habían recibido aviso previo y que se han encontrado hoy al ir al trabajo con que no contaban con la potencia de luz suficiente para hacerlo. Hemos venido a las 6:30 de la mañana, hemos abierto de manera normal, la alarma estaba colocada, todo bien, pero a la hora de empezar a encender todo lo que es la maquinaria grande para poder trabajar, para poder dar el servicio, no sé si no había potencia de luz o qué, pero no hemos podido encender ni horno, ni fermentadora está encendida, cafetera apagada, o sea, todo con lo que podíamos haber dado el servicio corriente de todos los días ha sido imposible. Pero no tenemos notificación oficial por parte de la empresa de que haya cerrado. La empresa les adeudaba las nóminas de agosto y septiembre y 6 pagas extra de 2013 y 2014. Ayer conocieron el cierre del obrador de Cintruénigo, pero han acudido al trabajo al no tener notificación oficial de la empresa del cierre de las cafeterías. No ha venido nadie a decirnos que no tenemos que estar aquí. Nosotras hemos hablado con la policía, nos han dicho que estemos aquí, que hablemos con nuestros sindicatos, pero que estemos en el puesto de trabajo cumpliendo nuestra jornada. Nos hemos intentado poner en comunicación con los abogados de la empresa, todavía no tenemos noticias de ellos, a la espera de que nos faciliten un documento que nos aporte el que estas trabajadoras se puedan marchar a sus casas. Desde el sindicato ELA, que representa a la mitad de los trabajadores, aseguraban que aún desconocen los motivos e intenciones de la empresa. No tenemos constancia absolutamente de nada, si va a hacer despidos, si son los despidos a través de un expediente de regulación. Los sindicatos informarán esta tarde a los trabajadores, la mayoría de los cuales llevan más de 10 años en la empresa, de las posibles salidas a este conflicto. Y arranca la campaña de vacunación de la gripe en Navarra. En torno a 120.000 personas se van a vacunar entre hoy y el 27 de noviembre. El propio consejero de Salud da ejemplo. Era el primero en estrenar la campaña de vacunación. Las cepas que se prevén son las cepas normales, de una agresividad normal, y se prevé que sea una gripe de intensidad media en cuanto a afectación de los pacientes. Salud ha comprado 120.000 dosis en Navarra con un coste de 330.000 euros. No habrá problema de administración, por lo que no es necesario acudir los primeros días. Hay tiempo hasta el 27 de noviembre.
La campaña está dirigida a mayores de 60 años, embarazadas y enfermos crónicos. Las personas como nosotros que tienen una enfermedad crónica como la diabetes, si le añades más factores de riesgo como la edad, te supone que si tienes la gripe vas a pasarlo mal, vas a tener incluso te van a hospitalizar, etcétera. El personal sanitario también debe ponerse la vacuna y recuerdan que tiene muchos más beneficios que inconvenientes. Todos los años vemos complicaciones graves, incluso puede haber casos de mortalidad por las complicaciones derivadas de la gripe, sobre todo en grupos de riesgo. Es posible que se contraiga la gripe aunque se haya puesto la vacuna, pero en ese caso los efectos serían mucho más leves. Casi 17.000 navarros contrajeron gripe la pasada campaña. La gripe es uno de los virus de mayor contagiosidad, o sea que mayor capacidad tiene de transmitirse de persona a persona, ¿no? Entonces, junto con el sarampión, pues son unos virus muy contagiosos. El mayor número de casos suele darse entre los meses de enero y febrero. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Vuelta a trabajo tras la derrota en Vitoria, un partido, el del Alavés, que sirvió para que Nino batiera el récord absoluto de encuentros disputados en segunda. Todo un logro que será difícilmente batible. 163 goles en 426 partidos con 3 equipos diferentes, Elche, Tenerife y Osasuna. Una marca que le ha costado conseguir 18 años, donde se cuentan los 5 en primera. Cuesta mucho, el que la quiera batir o que ha pensado cuesta mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha humildad, estar en mi 18 temporada como profesional. Son muchos fines de semana, muchos años y la verdad que muy contento y muy orgulloso de poder cumplirlos, ¿no? Nino cumple su 5ª temporada en Pamplona, las 2 últimas en segunda, 7 estuvo en el Elche y 3 en Tenerife. En cada sitio he tenido épocas buenas y épocas malas, tanto en Elche, que he jugado el mayor número de partidos, como en Tenerife. Y bueno, ahora me está tocando aquí. Un récord que no pudo celebrar en Vitoria. Una derrota siempre duele, sea en casa, sea fuera, siempre duele mucho. Y más cuando hay un desplazamiento como el que hubo de nuestra afición. Aunque sí, con el gran arranque liguero del equipo. Qué mejor que celebrarlo, ¿no?, que estando Osasuna ahí arriba, ¿no?, donde queremos o donde queremos que esté Osasuna. Pero bueno, también me hubiera gustado celebrarlo después de ganar el partido del sábado, ¿no? Pero lo que hay, es como vienen las cosas, hay que afrontarlas y nada, como te digo, a seguir sumando y a pensar el partido del sábado y nada más. El almeriense lleva 2 goles en las 8 jornadas disputadas. Pues como ayer lunes fue festivo, todos los seguidores rojillos tienen esta noche una cita con el programa deportivo de esta casa, de Navarra Televisión, Tiempo de Descuento. A partir de las 9:30... vamos a revivir la fiesta en la que se convirtió Vitoria, con la presencia de 5.000 hinchas de Osasuna por las calles de la capital alavesa y la última hora de un equipo que ya prepara el choque del sábado ante el Albacete. Magna Gurpea está en Barcelona, donde esta tarde se juega el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey ante el equipo blaugrana. Una vez más, el equipo de Manuel Arregui no tuvo suerte en el sorteo al visitar la pista del Palau ante el club, que ha ganado 4 de las 5 ediciones que se han disputado en esta competición. Y nueva derrota del actual Leo Urbina. Las rojas perdieron por 4-5 frente al Alcorcón en un duelo disputado el domingo. El gol del triunfo de las madrileñas daba falta de 19 segundos para la conclusión, sin dejar tiempo para la reacción local. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Y el Orfeón Pamplonés lleva un año intenso en celebraciones, no se cumplen 150 años todos los días y por eso dentro de todos los acontecimientos hay que incluir un libro.
Es obra de Fernando Mújica y de otros tantos que le han acompañado en esta aventura de hacer un amplio reportaje sobre el Orfeón pamplonés. Se cumplen 150 años de su nacimiento y el aniversario se ha coronado con este libro. Para ello hemos contado con algo que es esencial y que para un reportero supone la mitad del trabajo, que es la libertad. No es fácil encontrar una organización que te permita las puertas abiertas por completo. Se incrustó aquí en el Orfeón como buen reportero de guerra que ha sido. Se metió en nuestra vida, en nuestro autobús, en nuestros ensayos. Le facilitamos todo para que él pudiera ser absolutamente libre viendo lo que era el Orfeón a través de sus ojos. Es un relato periodístico que, sin pretender ser un libro histórico, recoge la historia del Orfeón pamplonés, relatada por sus integrantes, los que son y los que fueron. A base de entrevistas y de mucho tiempo con cada uno de ellos y con la gente, que nos abran un poco su corazón, que nos abran sus pensamientos, que nos abran por qué están aquí, qué supone para ellos. Y todos los datos que se dan del Orfeón, menos los históricos, lógicamente, incluso algunos de los históricos, porque hay gente de 90 años que todavía vive y cuenta anécdotas muy bonitas, pues ha sido a través de las vivencias de las personas, ¿no? El Orfeón pamplonés hemos sido y seremos todos los que en algún momento hemos formado parte de esta maravillosa institución. Las fotografías ocupan una gran parte de esta obra que aúna historia, anécdota y pasión por una institución que cumple ya 150 años. Pues así nos vamos, sin tiempo para más, emplazándoles a que sigan informados aquí en Navarra Televisión a las 8:30, segunda edición, y a las 4 Me importas tú con Amaya Madina Beitia. Feliz tarde.